El Imperio Azteca, o también conocido como la Triple Alianza, el Imperio Mexica o el Imperio Tenochca. Este surgió en el año de 1325 en el Valle de México y en el lago de Texcoco, y se expandiría en un breve periodo de tiempo en lo que hoy en día es gran parte de México y Guatemala. El Imperio Azteca pertenece al periodo posclásico, del año de 1325 al 1521 después de Cristo. En su época de máximo esplendor, a finales del siglo XV y comienzos del siglo XVI, el Imperio Mexica o Azteca se extendía por una amplia región de Mesoamérica, zona cultural que comprendía parte de México y de Centroamérica, incluyendo además del Valle de México, las costas del Golfo de México y las del Pacífico, el Istmo de Tehuantepec y parte de la actual Guatemala. Por la gran extensión del territorio conquistado, los aztecas constituyeron capitales o ciudades importantes, en las que se reunían los tributos de las zonas para después enviarse a Tenochtitlan, la capital máxima del imperio. Tenochtitlan era una metrópolis para su época. Según historiadores, su población superaba los 400,000 habitantes, haciéndola mucho más grande que cualquier ciudad europea de aquel entonces. Texcoco fue fundada en 1337 por pueblos de origen chichimeca y fue la segunda ciudad más importante del imperio, conocida como la cuna del conocimiento. Tlacopan significa ciudad sobre las varas, actualmente conocido como Tacuba en la Ciudad de México. Su religión tenía como particularidad utilizar los sacrificios humanos y el canibalismo, haciendo que esto formara parte esencial de su adoración. Los aztecas, al ser una sociedad politeísta que siempre y a pesar de su carácter guerrero, buscaba el equilibrio, las divinidades aztecas más importantes se clasifican en dioses del cielo y dioses de la tierra. Quetzalcóatl. Popularmente muchos se refieren a él como se invierte en plumada. Es el dios azteca que creó el gobierno y el que protege a los sacerdotes y a los mercaderes. Tezcatlipoca, dios omnipresente, llamado también espejo humeante. Se le atribuye el origen del poder y la felicidad. Huitzilopochtli. Era considerado como el más importante, siendo el dios del sol y de la guerra. Corresponde a conquistador del mediodía y en ocasiones se refieren a él como colibrí zurdo. Tlaloc, o el que hace brotar las cosas, licor de tierra, es el dios de la lluvia, la fertilidad y el rayo. Hace posible que las cosas broten de la tierra. En su honor se sacrificaron cientos de mujeres y niños. Xipetotec, o Nuestro Señor Desollado, es el dios azteca protector de la primavera, la fertilidad, señor de los orfebres, señor de la abundancia, la agricultura y del maíz tierno. Se le reconoce como parte masculina del universo. Otontecutli es el dios del fuego, que asimismo guarda relación con los 4 puntos cardinales. Tlazolteotl, o la comedora de suciedad, es una diosa relacionada al amor y los estados de la luna. También se creía que era el ser que hacía que algunas personas no se comportaran como el resto. Actividades principales. La economía azteca se basaba principalmente en la agricultura, pues cultivaban frijol y maíz. También criaban pescado, el basalto y aves acuáticas. Todas las ciudades contaban con mercados donde se comerciaba y se hacían trueques con cacao. Los productos más importantes eran el maíz, el cacao, la vainilla, el algodón, el caucho, la miel, las plumas, collares, pulseras, los metales y las piedras preciosas. Además, utilizaban el cobro de tributos a los campesinos por el trabajo de tierras, esclavos y los pueblos sometidos bajo su dominio. La educación. La grandeza de un país se debe mucho a su sistema educativo, y de qué mejor cultura podemos aprender que de la creadora del gran imperio azteca. La educación en los aztecas tenía como propósito fundamental formar la personalidad del individuo, lo cual se expresaba en lengua náhuatl como alcanzar el rostro y el corazón. Si bien les enseñaban un oficio, también les infundían el amor por él. En toda actividad se les inculcaba un gran sentido de la familia y del grupo humano. Los 2 principios fundamentales que guiaron la educación en los aztecas fue desde el hogar hasta la escuela. El autocontrol por medio de una serie de privaciones a que debía acostumbrarse el niño y el conocimiento de sí mismo y de lo que debe llegar a ser, inculcando a base de repetidas exhortaciones paternas y de los maestros. Una segunda etapa en el proceso de la educación se abría con la entrada del niño a los centros educativos.
La educación especializada más importante se llevaba a cabo en el Texpucali, si se quería ser guerrero, o en el Calmecac, si iba a dedicarse a las ciencias. La característica fundamental en la educación de los aztecas fue que era activa e integral. Aportaciones. Los aztecas, siendo la civilización más destacada de Mesoamérica, dejaron grandes aportes para la humanidad, en especial para el resto de las culturas de América Latina. Diseñaron lo que se conoce como la Piedra del Sol, una gran piedra que medía unos 358 centímetros de diámetro y pesaba más de 20 toneladas. Esta gran piedra era el calendario solar que utilizaban los aztecas para calcular fechas y acontecimientos astrológicos. Con sus conocimientos en arquitectura lograron construir grandes ciudades como Tenochtitlan. Desarrollaron diversas técnicas para el cultivo del maíz, flores, legumbres y otros alimentos. Desarrollaron la metalurgia trabajando especialmente el oro y el cobre. Fabricaron vestidos de algodón, ingeniería hidráulica para separar las áreas lacustres salistrosas de las dulces. El acueducto de Chapultepec, destruido durante la conquista. Llevaron a cabo investigaciones en grandes jardines financiados por la nobleza. Crearon las chinampas, que son más que unas terrazas o islas artificiales flotantes libres de sequía. En ellas podían cultivar maíz, frijoles y calabazas. Los vestidos de algodón, las vasijas policromadas y curiosamente la goma de mascar son otras aportaciones aztecas que están vivas en la actualidad. La arquitectura azteca, que era similar a la de otras culturas mesoamericanas, poseía un innato sentido del orden y la simetría. Los diseños geométricos y las líneas amplias eran representaciones del dogma religioso y del poder del Estado. Además, los aztecas utilizaron en su arquitectura bajorrelieves, muros, plazas y plataformas como medios para representar a sus dioses e ideales. Los modelos arquitectónicos aztecas más representativos son los templos, las pirámides, los palacios, entre otras edificaciones públicas. Los principales templos son el Templo Mayor, ubicado en el centro de la ciudad de Tenochtitlan, la Pirámide de la Serpiente Emplumada, Pirámide del Sol y Pirámide de la Luna. Gastronomía. El ingrediente básico más importante de la cocina azteca fue el maíz, un cultivo que era tan importante para la sociedad azteca que incluso desempeñaba un papel central en su mitología. Otros alimentos comunes entre los aztecas fueron la sal y los chiles, que eran los condimentos básicos de la cocina azteca, los frijoles y las diferentes variedades de granos de amaranto y la chía. Agua, atole y pulque, el jugo fermentado del maguey, fueron las bebidas más comunes entre la sociedad azteca, además diversas bebidas alcohólicas, que eran fermentadas de la miel y jugo de diversas cactáceas y frutos. La dieta azteca incluía una impresionante variedad de animales, pavos y diversas aves de corral, además de tuzas, iguanas, ajolotes, camarones, pescado y una gran variedad de insectos, huevos y larvas de insectos. Arte. El pueblo azteca fue un pueblo muy escultor, ya que podían realizar esculturas de todos los tamaños en la que plasmaban temas religiosos o de la naturaleza. Captaban la esencia de lo que querían representar y luego realizaban sus obras con todo detalle. En las esculturas más grandes solían representar dioses y reyes, en cambio las más pequeñas utilizaban representaciones de animales y objetos comunes. Los aztecas utilizaban la piedra, la madera y en ocasiones decoraban las esculturas con pintura de colores o piedras preciosas. En cuanto a la orfebrería, debido a sus conocimientos de física, los aztecas emplearon varias técnicas como fundir el oro con la plata y demás. Normalmente el metal se combinaba con piedras preciosas como la turquesa, la amatista, el jade o el cristal de roca, o con conchas. Además, elaboraban todo tipo de figuras y adornos para sus cuerpos como pulseras, collares, pendientes, etc. Las celebraciones eran parte importante de la vida cotidiana de los aztecas. Entre las principales son el Festival de la Lluvia Azteca, celebrado 3 veces al año, el Festival Cuauhtémoc, que se celebraba en agosto, la ceremonia del Fuego Nuevo, que consistía en apagar el viejo fuego del altar para encender uno nuevo, como símbolo del nuevo ciclo de la vida o el amanecer de la nueva era. Celebraron al dios de la guerra Jipetotec. El Festival Quechoyi, que se celebró el día 280 de los 14 meses del calendario azteca.
Se celebraban festivales en honor a la diosa del maíz. Festejaban el Día de los Muertos, de ahí proviene su celebración hasta nuestros tiempos. Celebraban fiestas de culto guerrero en las que intervenía el gobernante y los guerreros nobles, donde se veneraban a los dioses aztecas. El día de la fiesta, en ceremonias públicas, se realizaban banquetes, mitotes, juegos y principalmente ofrendas a los dioses. Los antiguos juegos aztecas tenían connotación religiosa y eran frecuentemente jugados como parte de las ceremonias y rituales o durante los sacrificios. Existían juegos como lanzar la pelota a través del suelo hacia otras pelotas o arrojar una pequeña piedra en el aire intentando acertar pequeñas pelotas de arcilla sobre un tapete. Los aztecas heredaron un famoso juego de mesa de culturas antiguas llamado Patoyi, que incluía tirar frijoles negros, cada uno con pequeños puntos blancos pintados para marcar su valor en una esterilla roja, marcada como el tablero con líneas negras en forma de cruz, a menudo jugado con solo 2 jugadores, que tenía conexiones con el calendario sagrado. Otro de los juegos más populares es el juego de pelota azteca, que era el Taxli. En este juego 2 equipos jugaban en un campo en forma de H entre 2 paredes. El primer equipo en pasar la pelota a través del aro de piedra del otro equipo era el ganador.